¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí, Fuente de Vida en casa. Esperamos que estén de buen ánimo allá. Queremos hoy hablar de otro tema, temas bíblicos que nos van a infundir buen ánimo. Y bueno, pues hoy están con nosotros. Quiero presentar a Emanuel García, Dios les bendiga. Michel Sánchez, bendiciones. Está mejor conocido como Emma y como Mitch, así les decimos de cariño, ¿verdad? Aquí en Fuente de Vida. Bueno, hoy queremos hablar del sustento de Dios, ¿verdad? El sustento de Dios no es cualquier sustento. El sustento de Dios es un sustento sobrenatural. Por eso el tema de hoy se llama el sustento sobrenatural de Dios. Y entre muchas cosas que la Biblia nos enseña acerca del sustento de Dios, creo que hay una historia, la historia de Elías, cuando Elías predice la sequía, ¿verdad? Creo que esa parte nos puede traer bastante información, ¿verdad? Para esto voy a tener que leer algunos versículos para que los platiquemos, los comentemos. Entonces, ahí en tu casa, o donde quiera que estés, puedes abrir tu Biblia y ver que en el primer libro de Reyes, capítulo 17, dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab era el rey, le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, ¿verdad? Dios le dice eso a Elías. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Luego el versículo 6 dice así: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: levántate y ahora vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En el 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, fíjense bien, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Va la promesa: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, la viuda, e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos ver en la palabra de Dios? El sustento sobrenatural de Dios, ¿verdad? Primeramente, Él permite sequía. Elías, a través de su palabra, de su profecía, él dice: no va a llover. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que diera esa profecía: no va a llover, hasta que él en su misma palabra dijera lo contrario. Entonces hasta aquí Dios permite un tiempo de sequía, ¿verdad? Un tiempo de escasez, ¿verdad? Sí, bueno, es importante también resaltar
que esta escasez vino a causa del pueblo desenfrenado que estaba viviendo en esos tiempos. Entonces, a veces esos momentos de necesidad tan grandes son por algo, porque Dios tiene un propósito en medio incluso de los problemas, de algo tan fuerte como podemos ver que es escasez de lluvia, o sea, afecta muchos aspectos. Así es. Y como comentas, Emma, pues esto vino a causa de que el pueblo se fue al pecado, se olvidó de Dios y se iba hacia otros dioses, hacia los Baales. Entonces vino la ira de Dios sobre estas personas y vemos que entonces dejó de llover y la lluvia, pues al final de cuentas, la lluvia es vida, trae vida a la tierra. Entonces dejó de haber vida, ¿sí? Dejó de haber vida y dejó de haber ese sustento para las familias. Muy bien, entonces Dios permitió, ¿verdad? Dios permitió que sucediera esto. Y lógico que dentro, como esto era global, bueno, en el área, en los países cercanos, creo que había gente justa que también iba a sufrir un poco, pero el propósito era bueno, yo creo, ¿verdad? O sea, el propósito global era bueno. Entonces yo creo que en estos tiempos Dios también tiene buenos propósitos. A final de cuentas, el planeta le pertenece, Él lo creó, dice su palabra. Y bueno, pero ¿qué pasa? El dejar de llover traería decadencia en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace miles de años atrás y no existía lo que ahora existe en todo lo que es una infraestructura hidráulica, ¿verdad? Entonces la gente realmente dependía de la lluvia. Entonces el dejar de llover traería decadencias en todas las áreas. Sí, empezando también, o sea, empezando por las cosechas directamente que afectan, o sea, gente que se dedicaba a eso, como decías, no tenían los sistemas tan avanzados que hoy en día hay, entonces afectaba principalmente a las cosechas. Imaginémonos también cuánto ganado dependía del agua. Así es, en ese entonces imagino que también hubo mucha muerte de ganado, faltaba comida y el comercio también, o sea, pegó a un nivel tan grande que imagino que, como decías, a lo mejor fue solamente en esa zona, pero tal vez se escuchaba en otros países de que era lo que había ocurrido, lo que Dios había permitido. Así es, sí. Y también pues la sequía pues trajo muerte también a a lo mejor al ganado, y eso a lo mejor era el sustento para muchas familias. Como dices tú, se dedicaban a esto y entonces hubo mucha necesidad en ese momento. Sí, yo creo que no es como ahora. Si ahora en este tiempo pasa un año sin llover, no hay tanto problema, ¿verdad? Por todo lo que platicamos hace rato, pero en este tiempo sí, todo colapsaba, inclusive quien vendía ganado, como decimos, o quien vendía grano, o la misma economía colapsó en ese tiempo, porque estamos hablando de que duró 3 años y medio sin llover. Creo que todo fue poco a poco colapsando, ¿verdad? Y bueno, hasta que empezó la gente también a morir. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de sustento. De hecho, cuando leímos hace rato, leímos que la viuda dice, pues solamente tengo un poquito de cada cosa y ahorita recogía 2 leños para cocer y comernos lo último que hay y dejarnos morir. Parecía como que era lo último que quedaba, ¿verdad? Antes de que llegara Elías con la gran noticia. Creo que todo estaba mal. Sí, entonces vemos cómo una situación tan grande Dios la puede permitir para que haga volver al pueblo a Él, porque como decíamos, no solamente la gente que no creía en Él, sino que incluso ya el pueblo ya estaba volteando hacia a ver a otros dioses. Muchas veces cuando nos vemos en necesidad, nuestra primera opción lamentablemente no es Dios, sino que nos hace falta dinero. Déjame, quedo horas extras en el trabajo aunque no vaya a la iglesia, o le damos mucha prioridad a otras cosas en vez de creer lo que Dios nos ha dicho. Hablábamos la vez anterior de las promesas de Dios, que debemos de creerlas. Entonces, ¿cómo este acontecimiento llegó a marcar tanto a la gente? Definitivamente, sí. Y también vemos, que Elías creyó lo que Dios le dijo. Dios le dijo que le sustentaría, que fuera hacia
hacia ¿cómo se llama? Hacia Sarepta. Sarepta. Perdón, a Sarepta, entonces dijo que le sustentaría y él lo creyó y él obedeció la palabra de Dios. Exactamente, sí, esa es la otra parte, ¿no? O sea, Dios envía un tiempo difícil, como hace rato comentaban, para que el pueblo volteara su rostro a Dios otra vez, porque creo que se estaba desestabilizando todo, ¿no? Pero bueno, la otra parte es como dice Michelle, Dios sustentaría a Elías, ¿verdad? Aunque sufriría alguna parte, pero Dios se preocuparía por él y por mucha gente, porque más adelante podemos ver la historia de Elías, y Elías parecía como que él decía que estaba solo, pero dice Dios, no, yo he guardado 7,000 más que adoran al Dios verdadero, y que a 7,000 más que están ahí todavía, ¿verdad? Siempre Dios va a tener gente que se ponga en oración por otros más, pero bueno, entonces Dios sustentaría a Elías y también a quien él creyera, como en el caso de la viuda, ¿verdad? Entonces yo creo que en la prueba está el sustento seguro de Dios. Sí, sí, amén. Entonces, vemos aquí algo también sobrenatural. Leíamos que incluso los cuervos le traían de comer a Elías. Y a veces, si escuchamos algo de la iglesia, nos cuesta trabajo creerlo. O sea, si en estos momentos nos ocurriera algo parecido y Dios dijera, ¿sabes qué? Voy a mandar cuervos a que traigan de comer. O sea, no la creerías. Entonces, la manera en la que Dios sustenta es algo sobrenatural. A veces nuestra mente no alcanza a ver las posibilidades, o es muy terrenal nuestros pensamientos, nuestro instinto, y no alcanzamos a comprender todo lo que Dios tiene en esos momentos. Así es, y dice que le traían pan y carne 2 veces al día a Elías, y también le traían de beber del agua bebía del arroyo, pero hubo un momento en el que también se secó el agua del arroyo. Entonces yo creo que también Elías como que en ese momento dijo, pues ya se secó, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. ¿Entra en presión? Exacto, entró en tensión, pero Dios tenía un plan y le dice que fuera con una viuda que lo iba a alimentar. Excelente. Entonces vemos cómo Dios se preocupa de las personas que creen en Él o que le creen a Él, ¿verdad? O sea, le dice Dios a Elías, vete junto al arroyo, yo voy a mandar cuervos que te alimenten, ¿verdad? Y me gusta lo que decía Michelle, o sea, carne y pan, o sea, algo balanceado, o sea, lo que requiere el ser humano, y agua, mejor que los refrescos. Pero bueno, entonces eso se acaba y lo que sigue. Entonces Dios dice, bueno, ahora que tengo para ti sustento, ahora solamente haz esto. Entonces a mí me gusta la otra parte, ¿no? Dice, Elías llega con la viuda. O sea, cuando llega a Sarepta de Sidón, llega y lo primero que ve es a una viuda, pero y le pide de comer. O sea, pareciera como que dices, perdón, pero que no te das cuenta de la situación. Pero Dios estaba con Elías y había un propósito dentro de ese dame, compárteme de lo que tienes. Sí, o sea, imagino también, o sea, como dijimos, le dijo a Elías que únicamente iban a comer ella y su hijo y ya se iban a dejar morir. Entonces, como vemos, como decía hace rato, otra vez ese como instinto humano que tenemos así de reaccionar, sí, de supervivencia. Así es. O sea, imagino que ella dijo, no, pues ¿cómo te voy a alimentar si es todo lo que tenemos? El niño. Sí, mi hijo. Así es, y vemos una parte importante también aquí, que Elías cuando fue con la viuda le encontró trabajando, le encontró con una actitud servicial, o sea, estaba trabajando ella, estaba buscando la leña, entonces no estaba en casa esperando a morir, sino que ella fue y buscó también el sustento, estaba trabajando en esa parte. Y también nosotros tenemos que estar trabajando en este momento, estar en oración. Así es. Y de esto se trata. Sí, yo creo que amanece el día y la situación era difícil, cada día era peor. Y yo no digo, estamos imaginándonos, y la viuda amanece el día y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya solamente queda esto poco, está mi hijo, y ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, cada día yo creo que amanecía y decía, ¿qué vamos a hacer? Y tal vez hacía una oración, pero de repente sí no se quedó ahí a dejarse morir, sino dice, vamos a lo mejor tener pocas fuerzas, porque a lo mejor no comían muy bien, no sabemos, pero se levanta y dice, como dice Michelle, con actitud, vamos, deja ir por 2 leños, vamos a hacer, aquí tengo todavía un poco y podemos comer todavía.
y permanecer un tiempo más mientras algo sucede. Tal vez yo me imagino que dentro de ella decía eso, ¿no? Una esperanza. Y sucede que sale con actitud, como dice Michela, que da tiempo difícil y se encuentra al profeta, ¿verdad? Sí, y lo que le dice es algo que probó su fe en ese momento. Le dice, compárteme, dame de lo primero que hagas. Sí, sí, sí. Y no te faltará nada. Entonces, a veces Dios en esos tiempos difíciles nos dice, oye, aunque sea de lo poco que tienes, dame, quiero ver tu corazón, quiero ver qué es lo que tienes dentro. Porque creo que es cuando no tenemos mucho que nos vemos más vulnerables. Entonces Dios actúa en ese momento. Así es, y vemos también algo que a lo mejor cuando hay necesidad es muy difícil compartir. A veces nos es difícil compartir cuando hay mucha necesidad, porque sentimos que se nos va a acabar, o sentimos que no nos va a ser suficiente lo que tenemos. Entonces Elías también y Dios querían enseñarle como ese principio de compartir, a pesar de que ya era lo único que tenían para sobrevivir. Dios les dijo, les enseñaba que compartiera lo que tenían. Sí, no, importantísimo. Creo que a veces dicen por ahí que la gente da de lo que le sobra, ¿verdad? Pero cuando tú das de lo poco que tienes, creo que esta es una enseñanza importante lo que están comentando. Creo que debemos de compartir cuando hay poco, y es cuando más fruto va a haber, estoy seguro, porque mismo Jesús les decía a los fariseos, ¿verdad? O sea, ustedes le dan a las personas con las cuales tienen favor, dice, no van a ganar nada. Yo creo que darle a la persona que necesita, o compartirlo, enterarnos de que alguien necesita, y decirle, te comparto de lo mío, no tengo tanto, pero aquí está. Creo que es la línea que seguía la viuda, ¿no? A mí me encanta esa parte. Y yo creo que también puede ser como el ejemplo, ¿no?, de la multiplicación de los panes y los peces, que era poco, pero Dios lo multiplicó. ¿Por qué? Porque lo dieron de corazón, y a lo mejor era lo único que había. Dios lo dio y lo multiplicó. Y a veces en tiempos de necesidad pueden suceder dos cosas, que era lo que decíamos, que no compartamos, o que realmente nos conectemos y veamos que necesitamos compartir con las demás personas también. Sí, exacto. Sí, entonces vemos que en un momento de necesidad ella creyó a Elías lo que le estaba diciendo de parte de Dios. Okay. Y ella fue prosperada. Entonces es una grande prueba. La Biblia es totalmente verdad, y es una prueba de que si nosotros damos, vamos a recibir. ¿Sí? Es una promesa de Dios, y vemos que Él es fiel en esta promesa con la viuda, y le respondió, no le faltó. Entonces yo creo que este tiempo que estamos viviendo es el mejor para compartir, así es que hay que compartir de lo que tengamos, ¿verdad? No importa cómo se pongan las cosas, hay que compartir. Y bueno, a mí me gusta la parte así como que crucial, ¿no? El focus de la historia. La viuda le cree, o sea, le cree a lo que él le propone, porque él le dice, ok, pero dame a mí primero. O sea, esa parte es la prueba fuerte, dame a mí primero, o sea, no dame de lo que sobre, o primero ustedes y después yo, sino Elías es un tipo de Dios, ¿verdad? Entonces, ofrecerle a Dios primero, decirle, Señor, aquí está, compartirle con nuestro prójimo, como dijo Jesús, y decir, primero te comparto, y yo sé que lo demás va a ser multiplicado. Entonces la viuda lo creyó, o sea, lo creyó, dijo sí, y entonces creo que fue algo increíble. Sí, pongámonos en contexto otra vez, o sea, no había llovido en 3 años y medio. O sea, imagino que si tal vez ella era viuda, no sé, imagino que ella, cuando su esposo falleció o algo, imagino que tuvo como que sustento de alguna manera, le dejó algo. En ese tiempo acostumbraron a tener, no sé, ganado o algo. Entonces pasaron 3 años y medio y ella no tenía totalmente nada. Entonces ella le ha creído a Dios y ha confiado. Es soltarte totalmente. Es como cuando también la Biblia nos hablaba de aquella mujer que solamente tenía unas cuantas monedas y era todo lo que tenía, y los dio con todo su corazón. Imagino que fue algo parecido así de Dios, pues me abandono a ti, o sea, es lo último que me queda. Entonces Dios no se olvida de sus promesas. Así es, y también pues como lo decíamos la semana pasada, el versículo de Filipenses, mi Dios puede suplir a todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. En ese momento Dios le habló a través de Elías a la viuda
pero ahora Dios nos habla a través de su palabra, a través de estos versículos que son promesas. Y así como la viuda creyó la palabra, también nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, las promesas que tiene Dios para nosotros, creerlas que Dios nos va a sustentar y que Dios nos va a dar lo que necesitamos todos los días. Sí, definitivamente. Creo que ahorita las economías están entrecortadas. Creo que el tiempo es difícil, pero lo que estamos hablando hoy es verdad, ¿verdad? Hay que enfatizar mucho. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y la verdad es bíblica. Y entonces, cuando creemos a Dios, aunque las economías estén entrecortándose, creemos va a pasar cosas sobrenaturales. O sea, sucedió lo que Elías le dijo a ella. ¿Sabes qué? Dame a mí primero y te aseguro que no va a bajar el aceite de la tinaja ni en la harina de la vasija. O sea, yo creo que es un momento de prueba. Definitivamente es un tiempo de prueba. Sí, entonces, como decía Michelle hace un momento, ella fue probada en esa situación difícil, y yo creo que en estos tiempos nosotros también vamos a pasar por una situación similar, donde demostremos nuestra fe. Decía en el libro de Santiago, demuéstrame tu fe, pero con obras. O sea, la fe sin obras es muerta, no tiene sentido que digas que crees, pero no actúas. Entonces, en estos tiempos es cuando debemos de creer y debemos de actuar. Así es, y como les decía hace un momento también, a lo mejor en estos tiempos es difícil compartir, es difícil que a lo mejor en nuestro corazón está, pues es mío o es lo que tenemos para esa temporada, sí. Pero yo creo que también Dios está hablando, así como le habló a la viuda, de que a lo mejor ya no tenía para comer, pero le habló que compartiera. Así lo mismo nosotros, Dios nos habla en estos momentos que debemos de compartir también, y debemos de creer las promesas se cumplen porque Dios es fiel. Amén, amén, estoy de acuerdo. Pues para concluir, yo creo que este tiempo será un tiempo de milagros económicos sobrenaturales, definitivamente. Así es que estemos confiados, estemos tomados de Dios. Creo que no podemos ver el poder de Dios si no estamos en el supuesto para recibir el poder. Entonces, si vienen asuntos de economía ajustados, Dios va a traer milagro. Debemos de creer que es un Dios sobrenatural. No veamos de dónde va a salir o cómo va a ser. Yo creo que es un Dios sobrenatural. Sí, debemos dejar de pensar con nuestro conocimiento terrenal, humano. Debemos de creer en Dios. Otra vez hacemos el énfasis, Dios es sobrenatural. Entonces, no trates de buscar respuestas o explicaciones, sino cree en Dios. Cree en Dios. Si estás en un momento malo, estás pasando por algo malo, creer es la respuesta. Así es, y claro, tenemos que esperar. Si Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado y ha estado con nosotros y hemos visto que ha suplido toda necesidad, aun cuando la economía está bien, claro, cuánto más ahorita que necesitamos más, que necesitamos de Él, que necesitamos que nos sustente. Él lo va a hacer ahorita porque Él es fiel. Él es el mismo Dios que estuvo con Elías y es el mismo Dios de ahorita. Y es inmutable, Él no cambia. Su poder es el mismo. Amén. Y su poder se va a efectuar en cada vida y en cada familia. Así será. Entonces, quedémonos con dos cosas. Una es creer que Dios va a hacer cosas sobrenaturales y nuestra fe va a irse para arriba, ¿verdad? Va a ser progresivo esto. Y dos es compartir. Dios empieza a abrir puertas, comienza a compartir, y se abren más puertas y comenzamos a compartir, ¿verdad? Entonces quedemos con estas dos líneas. Me encantó el pasaje bíblico de hoy, estúdialo en tu casa. Y bueno, pues para terminar, Emanuel, ¿con qué te quedas? ¿Con qué les dices a la gente para cerrar esto, verdad? Bueno, pues aún en medio de la tribulación, mantenernos firmes. Si la Biblia nos transmite algo, nos comparte algo, es la fe y la esperanza. Entonces, en cualquier momento debemos de estar firmes en el Señor. El apóstol Pablo decía que él sabía estar conforme teniendo escasez y también teniendo abundancia. Incluso habla de comida. Excelente. Entonces debemos de estar conformes en los tiempos de Dios porque Él tiene el control de todo y debemos de tener paz y creer en Él. Michelle, yo ¿con me qué? Quedo con la actitud que tuvo la viuda.
que estuvo trabajando. Que cuando llegue la bendición, Dios nos encuentre trabajando para su obra, orando, orando por nuestro país, por nuestro estado, por nuestra ciudad, por los hermanos, por las personas que no creen en Dios. Que Dios nos encuentre trabajando en esa parte, colaborando para el reino. Entonces yo me quedo con esa parte también, y sobre todo que Él nos va a sustentar, como lo dice la palabra. Así será. Entonces confiemos, van a suceder dos cosas. Dios va a proveerte, y segunda, esa la tienes que hacer tú, vas a compartir. Entonces les dejamos esta palabra, les dejamos este video, compártanlo por favor con alguien, a alguien más le puede ayudar, y estemos confiados, síganos en redes, gracias por escucharnos, y bueno, pues no nos queda otra cosa más que decirle que Dios les bendiga, que les guarde, mucha salud y adelante. Hasta luego, Dios les bendiga.